Vamos a empezar el domingo nuestra serie de Navidad y estoy emocionado para hacerlo de nuevo y refrescarnos en las historias que ya hemos escuchado, que ya sabemos, pero es bueno refrescar algo que sucede en la palabra de Dios, es que la palabra se repite mucho. Y si uno lee la Biblia, se da cuenta que muchas de las cosas se repiten. Si uno lee el libro de Proverbios, por ejemplo, se da cuenta que es el mismo consejo una y otra vez a través de los 31 capítulos. Si uno lee los 150 capítulos de Salmo, se da cuenta que se repiten una y otra vez. Si uno lee los evangelios, se da cuenta que también se repiten mucho Jesús. Y la palabra de Dios es algo que se repite mucho porque se nos olvida mucho. Y nosotros necesitamos que ser recordados de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la grandeza del Señor. Y es por eso que lo que miramos en la Biblia cuando se celebraba algo es que ellos contaban de nuevo lo que había pasado. Y es como las generaciones que llegaban después, es como ellos escuchaban, crecían, creían y ellos también caminaban conforme a las escrituras. Y es lo que nosotros haremos empezando el domingo. Pero abrimos nuestras Biblias a Segunda de Samuel en esta noche y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y el Salmo de David que él pone aquí en este libro. Y hemos mirado la primera parte donde es la intensidad de la adoración de David. Aquí vamos a ver la importancia de la justicia. Y estos versículos que vamos a estudiar esta noche son interesantes porque si uno los lee, hay muchas preguntas, específicamente porque es David quien está diciendo estas cosas y nosotros conociendo la vida de David, conociendo cómo se comportó, lo que hizo, es difícil leer algunos de estos versículos y decir, David, ¿cómo te atreves tú a hablar de esta manera? Y aquí vamos a ver lo que él nos quiere decir y el domingo hablé de la importancia de conocer el lenguaje, conocer la cultura. Y aquí nos da otro ejemplo por qué tenemos que entender, porque lo que va a hablar aquí David, si no entendemos de qué está hablando y de qué motivo él lo dice en el lenguaje original, podemos pensar que David está loco, porque David se atreve a hablar de su justicia cuando él tiene la sangre de Urías en sus manos y tiene a Betsabé en su cama. Es muy difícil que David hable de su propia justicia cuando él era un hombre que hizo muchas cosas que no son justas. Y es aquí donde vamos a ver la importancia de saber qué significa serle fiel a Dios. Y es importante entender lo que significa eso, porque cuando nosotros entendemos qué significa ser una persona justa, qué significa serle fiel a Dios, cuando la entendemos de una manera bíblica y de los lentes bíblicos, nosotros vamos a poder vivir vidas más calmadas, con mucha paz. Cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la santidad, es posible que nosotros pensemos de algo grande, de algo no exagerado, pero algo muy especial, que cuando la palabra nos llama santos, a nadie aquí le gusta eso.
no nos sentimos cómodos con ese título, pero la palabra en el Nuevo Testamento nos llama a todos nosotros santos. Nosotros somos los santos de la iglesia. Y lo que es importante entender es que la palabra de Dios nos llama como seguidores de Cristo, como personas que se someten a la palabra, nos llama fiel a Dios. Ahora uno mira su propia vida y dice, yo no le soy fiel al Señor, porque yo siempre estoy pecando. Y lo que puede pasar, puede venir sobre la persona un sentimiento de que no importa lo que yo haga, nunca podré ser una persona que pueda agradar a Dios, porque siempre estoy fallando. El punto de la gracia es ese, que tú tienes justicia no por lo que haces, sino por lo que Él hizo. Lo que es importante reconocer, porque hay dos extremos en esto. Uno de los extremos es, tú no tienes que hacer nada, Jesús lo hizo todo. Y es un extremo porque eso nos llama, eso nos dice que no importa, que no tenemos que hacer absolutamente nada. Nuestra conducta espiritual, nuestra conducta en Cristo no importa, porque Cristo hizo todo. Y sí, Cristo lo pagó todo, pero la palabra nos llama a vivir nuestra salvación y trabajar nuestra salvación con temor, nos dice Pablo. Es importante también entender el otro extremo. El otro extremo es, todo depende de ti. Y ese otro extremo trae otro tipo de estrés, porque ese estrés es, yo soy. Si yo no lo hago hoy, si yo no oro hoy, si me distraigo hoy, si me canso hoy, siempre cae sobre los hombros de uno. Y uno siempre se va a sentir como una persona que nunca va a poder lograr acercarse a Cristo. Y es ahí donde llega la conversación de condenación, donde hay gente que se siente superior a otra gente porque ellos se sienten que ellos han hecho más o hacen más. Y el problema con eso es que la gloria la recibe el hombre y no Dios. Aquí David, estudiando esto, es importante recordar el tipo de hombre que era David. Porque lo que él va a decir aquí, conociendo a David, nos tiene que dejar a todos asombrados que él se atreve a hablar de esta manera. Leemos del 21 al 31. Dice David, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme. Quiero que escuchen o lean lo que él está diciendo de él mismo en conexión a todo lo que David ha hecho, y hemos estudiado todo de David. Nos dice, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí. Y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos. Con mi Dios escalaré murallas,
En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se... Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Lo que dice aquí David es algo muy interesante, porque aquí David, estos 10 versículos se pueden romper en 4 partes, o en 3 partes. La primera parte es lo que dice David, que es del 21 al 25. La segunda cosa es el Dios que él conoce, lo que él conoce de Dios, lo que él sabe de Dios, que es del 26 al 28. Y del 29 al 31 es la ayuda que él recibe. Ahora, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice David de su propia vida? Nos dice el 21. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. La primera pregunta que tiene que salir inmediatamente es: ¿cuál pureza? ¿De qué está hablando David? ¿Qué hombre es este? Al menos que se le ha olvidado a David lo que él ha hecho. ¿De qué habla? ¿Cuál premio? ¿Cuál justicia? ¿De qué justicia habla David? Es la primera cosa que tiene que salir de nuestras mentes cuando estamos estudiando esto, porque ¿de qué está hablando? Porque si David se siente que el Señor lo está premiando conforme a su justicia, nosotros también nos podemos sentir de esa manera. ¿De qué está hablando David? Dice: conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Este es el mismo David que el Señor no lo deja construir el templo, porque le dice el Señor: tus manos tienen sangre, no puedes tú construirme el templo. ¿De qué está hablando David? ¿Cuál pureza? Dice el 22: porque he guardado los caminos del Señor. ¿De qué está hablando? Él está diciendo: yo lo he hecho, el Señor me va a recompensar a mí, conforme a la pureza de mis manos. David está diciendo: conforme a mi comportamiento, el Señor me está bendiciendo a mí. Si nos acordamos de la vida de David, David tiene suerte que el Señor no lo ha matado. Aquí David está hablando de bendición. Aquí David está diciendo que el Señor lo va a recompensar, que el Señor va a mirarlo y conforme a la pureza de sus manos le va a recompensar. Y dice el 22: porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Lo que es importante entender de estos versículos: David no está diciendo que él es perfecto. David no está diciendo que él no ha pecado. El punto que está haciendo David aquí es que él se ha mantenido en el Señor. El que le es fiel a Dios no es el que nunca peca, no es el que nunca ha hecho algo malo, no es el que nunca ha cometido errores. El que se mantiene fiel a Dios es el que cae una y otra vez, pero una y otra vez se arrepiente. Ese es el que le es fiel a Dios. La fidelidad a Dios se marca y se demuestra y se ve conforme a nuestro arrepentimiento. Los que se han arrepentido de corazón nunca se alejarán de su Dios, porque ellos siempre van a entender: yo nunca voy a llegar a un lugar donde ya no voy a pecar. Hay mucha gente que piensa que vive su vida sin arrepentirse de nada, pensando ellos que ellos han logrado un nivel, un estatus con el Señor, donde ellos han avanzado
más allá del arrepentimiento, más allá de regresar, que cuando uno habla con ellos, me recuerdo había un hombre en la iglesia donde crecí, donde él me dijo, yo nunca he cometido el mismo error 2 veces. Me dijo eso cuando yo era pequeño y dije, wow, yo cometo el mismo error 1000 veces en una hora. El mismo. Y dice, yo aprendo de todos mis errores, solo cometo un error una vez y ya nunca más. Obviamente es mentiroso porque eso no es cierto. Pero hay gente que vive su vida pensando, yo he llegado a un nivel donde el arrepentimiento, donde la conducta propia, donde yo vivo una vida tan elevada que el hecho de arrepentirme, todo lo que yo hago está bien. Eso no es lo que está diciendo David. El punto que hace aquí David es, yo me he mantenido fiel al Señor. Que es cierto. David ha pecado mucho. Pero ¿qué pasa cada vez que peca? Se arrepiente. Cada vez. Cada vez que comete un error y viene el profeta y dice, eres tú ese hombre. ¿Qué hace David? No se justifica, se empieza a arrepentir. Cuando está Saúl ahí y lo puede matar, ¿qué hace David? Le corta parte de la ropa a Saúl. Pero ¿qué hace después? Se arrepiente, empieza a llorar. Lo que miramos en la vida de David una y otra vez no es una vida sin errores, es una vida tan llena de errores, pero llena de arrepentimiento. Esa vida, la vida de David, a nosotros nos tiene que dar tanta fortaleza, tanto gozo, tanta felicidad, porque a nosotros nos debe de dar tanta consolación que el Señor no está esperando que yo llegue a un nivel donde ya no hay errores. El Señor sabe a quién salvó y el Señor sabe que nuestras vidas están llenas de errores, que nosotros vamos a salir de un pecado para entrar al otro, pero es ahí donde Él nos está rescatando una y otra vez. Lo bello de estos versículos es que a través de la vida de David, lo que podemos aprender, si es que aprendemos algo de la vida de David, es que David siempre sabía y entendía el tipo de Dios que Dios era. David nunca peca y David nunca piensa, no, esta vez ya el Señor ya no quiere conmigo. Es algo tan bello poder entender la gracia de Dios y entender que no hay error que yo pueda cometer que el Señor se va a cansar de mí. Es lo opuesto. Lo bello del Señor y lo bello de todo lo que miramos en la Biblia y del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que no se cansa. El amor del ser humano se cansa. Nuestro amor se cansa. Es el amor más profundo. El amor de una madre se cansa. Cuando es las 3 de la mañana y el bebé no para de llorar. En esos minutos, la mamá dice, que llore. Se cansa. No quiere decir que es mala madre, se cansa. El amor de un padre se cansa cuando el niño sigue preguntando la misma pregunta. Ya llegamos, ya me lo llegamos. ¡No! Se cansa. El amor de Dios nunca se cansa. Eso es algo tan profundo, tan bello, que nosotros en nuestras vidas vamos a cometer pecados todos los días. Vamos a cometer pecado ahorita, en este instante, y el amor de Dios nunca se cansará de perdonarnos. ¿Entendemos qué tan bello es eso?
¿Qué tan profundo es eso? Que no estoy tratando con un Dios que está esperando que yo llegue a este nivel para que Él me pueda elevar y amar. Él entiende, me voy a mantener en el mismo nivel, en la misma situación, sucio para siempre. Es Él quien me está limpiando siempre. ¿Y qué pasa cada vez que me limpia? Me tiro al lodo. Y me levanta, me limpia y me tiro al lodo. Y me levanta, me limpia y me tiro al lodo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros deshacernos de nuestro pecado, pero Él nos puede limpiar una y otra vez. El error que cometemos es que pensamos, Él se cansa de mí. Es el error que nosotros cometemos, que nosotros decimos, Él ya no quiere nada que ver conmigo, Él se cansó de mí. Donde somos nosotros que nos cansamos de arrepentirnos, pero ese es lo que es ser humilde. Yo imagino, si yo tuviera un amigo como David, que quisiera los errores que David hizo, o si yo fuera mi propio amigo y yo cometiera los pecados contra mí mismo, no tuviera muchos amigos, porque nuestro amor se cansa, pero nosotros servimos a un Dios que nunca se cansa de amar. Es algo tan profundo lo que dice aquí David, porque David no está diciendo, yo he logrado, yo estoy viviendo, yo soy un hombre perfecto, porque todos leemos esto y decimos, qué ridículo decir estas cosas. ¡Qué ridículo! ¿Quién se expresa de esta manera? Especialmente David. Sería otra cosa si fuera Daniel, si fuera José. Sería otra cosa diferente. Pero imagínense, hasta incluso Pablo, si Pablo dice estas palabras, nos quedamos, ¿de qué hablas? Tú mataste a la gente, a cristianos. Si Pedro se expresa de esta manera, tú negaste a Cristo 3 veces. ¿De qué hablas? Él aquí se atreve a hablar de esta manera, no porque él piensa que él es superior, sino porque él sabe el tipo de amor que tiene el Dios que él adora. Nuestra adoración a Dios está profunda si nuestro entendimiento de Dios es profundo. Cuando nuestro entendimiento de Dios no es profundo, nuestra adoración no es profunda. Porque lo que aquí nunca se le va de David es su entendimiento de Dios. David siempre sabía, el Señor me va a perdonar siempre. Y no de una manera arrogante, que hay gente que tiene, pues me arrepiento después, no hay problema. Pero él siempre sabía, tengo un Dios que me va a rescatar. Miramos en la vida de Abraham, por ejemplo. Abraham, el padre de nuestra fe, niega a Cristo, niega a su esposa 2 veces. Imagino las esposas que están aquí, si sus esposos la negaran 1 vez, ya no hubiera esposo. Pero imagínense, este hombre no solamente niega a su esposa, él le dice a su esposa, te voy a negar. Eres tan bella que te voy a negar porque no voy a morir por ti. Imagínense, es lo que pasa. Abraham dice, eres tan bella que por tu culpa es posible que me maten a mí y eso no va a pasar. Y el Señor lo bendice. El punto de esa historia no es que tenemos que negar a la esposa. El punto de eso es que nuestro Dios es tan grande, tan profundo, que hasta en nuestras tonterías Él nos mantiene firmes. David aquí pudo perder y tuvo que perder el trono, pero su corazón estaba tan humillado y siempre dispuesto a arrepentirse que el Señor lo mantuvo siempre.
La clave para entender la gracia no es libros, no es estudios. Bueno, los estudios ayudan, pero es el arrepentimiento. Porque es a través del arrepentirse que uno se da cuenta qué tan profunda es esta gracia que tenemos. Lo que nos dice Pablo, que donde abunda pecado, sobreabunda la gracia. Eso, ese entendimiento, lo que dice ahí Pablo, es que nunca en la vida del cristiano va a haber un lugar, una situación donde la gracia de Dios se va a cansar. Porque donde abunda el pecado, donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios siempre, siempre va a estar sobre nuestro pecado. Siempre. Porque es lo que hizo la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección. Cuando nosotros decimos que somos lavados por la sangre de Cristo, eso no solo decimos porque somos religiosos, lo decimos porque la sangre de Cristo nos limpió de una manera tan profunda que no nos podemos manchar. Por eso cuando Pablo en Romanos 1, 16 y 17 nos habla de la justicia de Dios, que nosotros nos hemos puesto la justicia de Jesús, nunca nos podemos manchar. Él tomó nuestro lugar, Él tomó el puesto que nosotros teníamos que tomar, y por eso nosotros somos santos para siempre. De eso está hablando aquí David. ¿Por qué se atreve a hablar de esta manera? Que el Señor lo va a premiar conforme a la pureza de sus manos, que lo va a recompensar conforme a lo que Él ha hecho, que Él nunca se ha alejado de la palabra, porque Él siempre se ha mantenido arrepentido. Si nosotros nos mantenemos arrepentidos, nosotros le seremos fiel. Le seremos fiel. La fidelidad de Dios no se juzga, no se mide. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia? ¿Cuánto damos de diezmo? ¿Cuántas horas pasamos orando? ¿Cuántas horas pasamos leyendo? Se mide cuántas veces al día estamos arrepintiéndonos. Y no porque estamos perdiendo la salvación, sino porque entendemos, Señor, yo soy una bola de pecado. A cada instante, a cada minuto estoy cayendo en pecado. En todo tipo de pecado estoy cayendo siempre. Y el Señor nos mantiene. No sé si les ha pasado donde han cometido lo que se siente para cada persona un pecado grave. Y momentos después el Señor te usa para dar palabra a una persona. Y la persona, oh, wow, gracias por esa palabra. Y te sientes como basura. Pero dice, esta persona edificada, y yo aquí, ¿de dónde viene eso? De la grandeza de nuestro Dios. Porque nuestro Dios nos usa no conforme a nuestras grandes habilidades, sino a su grandeza. En cualquier otra situación, en cualquier otro negocio, el cristiano no sería invitado, no pasaría. Solo en la iglesia sucede que la gracia de Dios ayuda y eleva a la gente, solo ahí. Porque si nosotros estamos construyendo un equipo, todos los de la Biblia están descalificados, todos. Imagínense, si están escogiendo un equipo para avanzar el evangelio, ¿quieren a Pablo, el que mataba a cristianos? No. ¿Quieren a Pedro, quien negó a Cristo 3 veces? No, claro que no. ¿Quieren a Tomás, que dudó de Cristo? No van a querer a Tomás tampoco. Es importante entender que el Señor nos usa porque Él es bueno y Él es grande, no porque nosotros somos buenos. Y de aquí está hablando eso David. Dice el 23,
pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, que es cierto, las ordenanzas de Dios estaban delante de él. Y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. ¿Cómo nos guardamos? Arrepintiéndonos. Lo que aquí está diciendo David es: yo me he arrepentido una y otra vez, por eso yo puedo hablar de esta manera. Nosotros podemos hablar y decir que vamos a ir al cielo. Y podemos decir: yo voy a ir al cielo cuando me muera. Y podemos hablar con una certeza. Hay gente, si uno habla con ateos o personas así, ellos se enojan porque nosotros decimos: yo voy a ir al cielo. Dice: ay, ¿tú cómo sabes? Pero el cristiano tiene esa certeza, no porque el cristiano se siente mejor o porque es superior, sino porque el cristiano sabe, porque el Señor me pagó el boleto. Si ustedes me compran un boleto para ir a ver un partido, me lo compran y tengo yo el boleto, yo le puedo decir a todo mundo: yo voy a ir. Y no importa si yo tengo el dinero para ir o no, porque el boleto ya está pagado. Porque ese boleto ya no depende de mí, porque ese boleto depende de la persona que lo pagó. Nuestra eternidad no depende de nosotros. Por eso nos podemos dormir a gusto todas las noches. Por eso si se nos olvida orar antes de dormirnos, puedes descansar sabiendo que si mueres esa noche te vas al cielo, porque tu salvación no depende de ti. Hay gente que vive todas sus vidas ansiosos pensando: si no me arrepiento antes, voy a irme al infierno. Hay gente que cree que si se le sale una mala palabra y choca al infierno, perdiste la salvación en ese instante. Imagínense viviendo con ese estrés. Eso no es gracia. Eso no es nada de gracia. Aquí David, cuando él comete lo que el pecado con Betsabé, se muere su bebé, David se atreve a decir: él no viene conmigo, yo voy a ir con él. En medio de su pecado tan más grande, David está dispuesto a decir: yo voy a estar en el cielo con mi bebé. ¿De dónde viene eso? De la certeza del Dios y el conocimiento del Dios que Él sirve. Entre más entendemos, más conocemos a Dios, más profundo será nuestra adoración. Dice el 25: por tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. ¿Cómo somos puros nosotros, hermanos? Poniéndonos a Cristo. Es lo que nos dice Pablo. El que se pone a Cristo es justo. El que se pone a Cristo es santo. El Señor nos mira, nos dice la palabra, nos enseña la palabra, que el Señor nos mira y nosotros hemos recibido de Cristo su justicia. Que cuando el Señor nos mira, no nos mira como pecado, nos mira como suyos por lo que Cristo hizo por nosotros. Es importante entender eso, que yo puedo entrar al trono de la gracia con confianza, porque yo tengo puesto la justicia de Cristo. Por eso puedo cometer un pecado, empezar a llorar y arrepentirme de un momento al otro. ¿Por qué? Porque tengo la justicia de Cristo. La justicia del Señor, el cristiano, nunca se te va. Es triste cuando miramos a cristianos que caen en pecado y en vez de huir a la iglesia, en vez de correr al Señor, dicen: tengo que tomar un tiempo, me tengo que alejar, tengo que ver lo que está pasando.
Y es lo peor que podemos hacer. Porque lo que vamos a encontrar alejándonos del Señor es puro orgullo. Imagínense, leer la palabra de Dios, leer de que el Señor vino, el Señor bajó, el Señor murió, el Señor resucitó, el Señor pagó nuestra deuda de pecado. Escuchar todo eso y al caer en pecado decir, yo me tengo que ir a ver qué está pasando con mi corazón. Hermanos, nosotros no podemos examinar ni un papel correctamente. ¿Saben lo que nosotros hacemos con nuestro pecado? Lo justificamos. Es lo que hacemos. Si yo me siento a reflejar en mi pecado de hoy, de este día, por ejemplo, voy a encontrar muchas justificaciones. Pues me enojé cuando estaba manejando porque pues se me metió, es culpa de él. Y estaba en el trabajo, esta persona me dijo esto y por eso respondí de esta manera. Pura justificación. Nosotros no podemos examinar nada. Solo Cristo puede examinar todo y nosotros no nos llama el Señor a justificarnos, nos llama a arrepentirnos, porque el Señor nos limpia. Él nos limpia completamente. La segunda parte de esto es lo siguiente. Nos dice la palabra del 26 al 28. Este es el Dios que conoce David. Dice, con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Ese es el Dios que David conoce. El Dios que David conoce es un Dios bueno. No es un Dios malo. No es un Dios que viene contra él. No es un Dios que le reclama cada cosa. Es un Dios bueno. De la misma manera, ¿cuál es el Dios que conoció Saúl? Un Dios duro. ¿Por qué? Porque el que está dispuesto a arrepentirse siempre va a conocer la grandeza y la abundancia de Dios. Siempre. El que llega al cristianismo y siempre se quiere justificar, siempre va a encontrarse con un Dios que siempre lo quiere corregir. Nos dice el libro de Romanos que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Los que siempre están dispuestos a arrepentirse siempre conocen a un Dios bueno, a un Dios que los escucha, que los ama. Ese es el Dios que conoce David. Los que no están dispuestos a hacer eso conocen a un Dios de ira. Solo escuchen cómo habla el mundo de Dios. Si Dios estuviera tan lleno de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? El cristiano con el mismo entendimiento dice, el Señor es tan bueno, ¿por qué no nos manda a todos al infierno? Noten la diferencia. Los que no conocen a Dios dicen, si fuera tan bueno, ¿por qué los manda al infierno? Nosotros, entendiendo el tipo de corazón que tenemos, dicen, pues imagínate si nos mandaría a todos al infierno. Porque es entendiendo que nosotros, dependiendo a cómo venimos al Señor, ese es el Dios que vamos a conocer. Por eso la gente que se comporta de una manera religiosa conoce a un Dios religioso y hasta hablan de esa manera. ¿Tú piensas que vas a agradar a Dios vistiéndote así? O poniéndote esto, o escuchando esto, haciendo lo otro. Porque en su mente ellos han conocido a un Dios duro, religioso. Solo escuchen. Me levanté tarde y me ponchó, el Señor me está castigando. Y es algo que puede sonar gracioso, pero para ellos es de verdad. Era el Señor. Llegué tarde a la iglesia.
Y es algo que conocen a un Dios de reglas. Ellos se comportan de esa manera, y enseñarles a un Dios de gracia es muy duro, porque ellos piensan, no, ese Dios, no. Pero si nosotros venimos a Dios entendiendo que Él es nuestro Padre, que nos ama, que nos perdona de todo, que su amor nunca se cansa, vamos a hablar como David. Cuando yo primero estudié esto hace muchos años, no podía creer lo que estaba leyendo. Y si uno lee los salmos, se encuentra muchos salmos donde David se expresa de esta manera. Y lo raro es que uno lo lee y dice, qué extraño que David se expresa de esta manera. Pero cuando nosotros conocemos a un Dios bueno, al Dios de perdón, no importa. Les doy un ejemplo. La prostituta que vino a Jesús y le lavó los pies, ella no le hizo eso a cualquier maestro. Ella no entraba a las casas y lavaba los pies a los maestros judíos, a los fariseos. ¿Saben por qué no? Porque los fariseos no querían nada que ver con ella. Pero ella le hizo eso a Jesús. Ella adoró a Jesús de esa manera porque ella sabía, Él me ama. Él me ama. Cuando nosotros entendemos que Jesús me ama, no me aguanta, no me soporta, me ama, vamos a vivir vidas libres. Porque la libertad en Cristo viene cuando nosotros entendemos, Él me ama. Él no me salvó por obligación, no me salvó porque Él lo tuvo que hacer. El Señor no me aguanta, no me soporta, el Señor me ama. Y el amor de Dios nunca se cansa. Nuestro amor se cansa, pero el amor de Dios nunca se cansa. Y eso, cuando nosotros entendemos eso, no hay pecado, no hay excusa, no hay nada que nos va a parar para seguir a Cristo. Que vamos a tropezarnos hoy, pero nos levantamos en la mañana listos para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él me ama. Pero si nosotros tratamos a Dios como un Dios que se cansa, pues así va a ser la relación. Hay gente que les preguntas, ¿cuántas veces lees la Biblia? Y dicen, no, pues unas 3 veces, pero lo quiero ser y quiero ser mejor. El Dios que ellos conocen es un Dios de temor. Pasa tiempo conmigo. Y a lo mejor así es como miramos al Señor, como un novio desesperado que no me das mi tiempo, no me das mi tiempo. Y a lo mejor por eso es porque quería hacerlo, pero y nos sentimos mal porque no pasamos tiempo con nuestro novio que nos exige mucho. Pero cuando miramos al Señor como la única persona que queremos pasar tiempo, no es exigencia, no lo es. Yo cuando miro deportes no siento que alguien me está exigiendo, no lo siento. Al contrario, yo le quiero dar mi tiempo, yo quiero dar, yo quiero estar. Es importante entender, si nosotros miramos al Señor como alguien que nos exige, hay gente que dice, el Señor tiene todo excepto tu adoración. Y a veces, pues la quiere, pues déjase la doy. El Señor tiene todo. El Señor, si tú no le cantas, el Señor dice, es porque no me cantó y por eso estoy triste. Entendemos que las piedras le adoran a Cristo. ¿Entendemos eso? Que si nosotros no cantamos, si toca el grupo y nosotros nos quedamos callados, el viento está cantándole adoración a Cristo. ¿Entendemos eso?
que los árboles soplando están cantándole adoración al Señor. El Señor no necesita nuestra adoración. Hay veces que pensamos que nuestro Dios está arriba diciendo, oh, por favor, ¿puedes darme 5 minutos? Solo 5 minutos. Y es terrible que hay veces que así ponemos al Señor, que decimos, el Señor quiere pasar tiempo contigo, pero tú quieres estar en la tele. Si nosotros escogemos la tele sobre el Señor, el que pierde eres tú. El Señor no se queda diciendo, oh, te esperé, tenía el café, tenía la Biblia. Nunca llegaste. Y hay dramas cristianos donde así es como depictan al Señor, así es como le demuestran. Como alguien muy débil que está ahí diciendo, por favor, pasa tiempo conmigo, por favor. El Dios del universo no necesita a nosotros, tiene ángeles, imagínense, tiene ángeles cantándole siempre. Y nosotros pensamos, oh, se enojó conmigo porque no leí mi Biblia, por eso me ponchó la llanta. Imagínense. Nuestro Dios que tiene ángeles que tienen alas para cubrirse los pies. Pensamos nosotros, se enojó conmigo, por eso me levanté tarde. Aquí David conoce a un Dios que es tan bueno, que la razón por qué David dice que es mejor pasar un día con el Señor que miles fuera. ¿Por qué? Porque el Señor merece todo. No porque es un novio que me exige, sino porque yo quiero estar con Él. El Señor no te exige nada. Es importante entender eso. En la gracia no se exige nada. Y al final, la ayuda que recibe. El versículo 29 dice, porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Y esa es la ayuda. La ayuda que recibe el cristiano es luz, es dirección, es paz, sabiduría. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos. Con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Y esa es la ayuda de Dios. Cuando nosotros entendemos estas tres cosas, que soy justo porque Él me ha hecho justo, voy a entender el Dios que yo sirvo y voy a entender lo que recibo de Dios. Lo más bello que nosotros podemos hacer es pedirle al Señor ayuda en nuestro tiempo más difícil y en el tiempo en nosotros nos hemos puesto en una situación difícil. Los dejo con esto. El hombre que estaba colgado en la cruz, porque habían dos, nos dice la palabra de Dios que al principio los dos le estaban tirando maldiciones y le estaban tirando insultos al Señor. Y de repente, uno de ellos, no sé qué pasó, no sé qué miró, no sé qué escuchó, pero de repente él tiene un cambio. Él va de insultar a Cristo a pedirle ayuda a Cristo. En ese instante, imagínense si ahorita hubiera alguien afuera que todo el servicio estuviera gritando, estuviera haciendo escándalo, diciendo ustedes son una iglesia falsa, ustedes esto, ustedes lo otro. Y al punto de cerrar, él entra y dice, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Todos vamos a pensar, se está burlando. Pero ese hombre
tirando insultos, de repente le dice: Señor, recuérdame cuando entres al paraíso. ¿Qué le dice Jesús a tu reino? ¿Qué le dice? Jesús no le dice: ahora sí, ¿verdad? Jesús no le dice nada de eso. Jesús no le dice: no, qué tan hombrecito, antes me decías, ahora quieres mi ayuda. Nada de eso. ¿Qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. En medio de insultos, el amor de Dios no se cansó. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando está en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios nunca se cansó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan profundo que cubre todos nuestros pecados. Tenemos que entender que vamos a pecar. El fiel no es el que no peca, es el que peca y se arrepiente. Y peca y se arrepiente, y peca y se arrepiente. El que peca y se aleja es infiel. Y poco peor, el que piensa que no peca es mucho más infiel. Pero es entendiendo: yo sirvo a un Dios con un amor tan profundo, tan grande, que su amor nunca se cansa. Que yo puedo ir de insultarle a pedirle perdón, y ¿qué es lo que me va a decir? Estarás hoy en el paraíso. Hay que atrevernos a expresarnos de la misma manera que se expresa David. Hay que atrevernos de pecar y pedir perdón. Hay que atrevernos a creer que el amor de Dios nunca se cansa. Pienso que todos sabemos de una manera o la otra que Dios me ama, pero quiero que sepan que el amor de Dios no se cansa. No cansas al Señor, no fastidias al Señor, no molestas al Señor. Si 1000 veces le tienes que pedir ayuda al Señor, pídele 1000 veces. Nuestra ayuda se cansa. Si 1000 veces me piden a nadie le va a gustar. Pero le pedimos al Señor 1000 veces, y ¿saben qué hace Él? 1000 veces responde. Porque ese es el Dios que servimos. El amor de Dios no se cansa, y por eso nosotros no nos tenemos que cansar de arrepentirnos. Hay que orar.